Hola, soy el licenciado Israel Pacheco Guzmán. Bienvenidas y bienvenidos, todas y todos, a nuestro curso corto sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad. En nombre de nuestro defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz, y en nombre de la Escuela Nacional de los Derechos Humanos, sean todos y todas cordialmente bienvenidos a nuestro curso especial, hermoso, bien bonito, dirigido desde la República Bolivariana de Venezuela a nuestra hermana República de Cuba. Permítame presentarme, mi nombre es Israel Pacheco Guzmán, pertenezco a la Escuela Nacional de los Derechos Humanos, adscrita a la Defensoría del Pueblo, donde acá vamos a plasmar un proceso formativo donde va a generar una concienciación y sensibilización sobre este tema tan hermoso como son los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Breve reseña del facilitador, el cual estoy acá presente con ustedes. En primer lugar, licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, facilitador de distintos foros, talleres, diplomados en la Escuela Nacional de los Derechos Humanos, de la Fundación Juan Vives Zuria, de la Defensoría del Pueblo, allí por supuesto plasmando y desarrollando ese proceso de concientización a toda la población venezolana sobre el tema de la discapacidad. De igual manera, soy fiel defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con alta experiencia como formador en materia de discapacidad. De igual manera, soy un ser humano que tiene condición de discapacidad, pero mucho más allá, genero habilidades, destrezas y potencialidades. ¿Ok? El presente curso lo vamos a dividir en 5 módulos. El primer módulo, vamos a conocer un poco acerca de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Como punto número 2, los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad bajo los principios establecidos por la UNESCO. Como tercer punto, vamos a desarrollar derechos a la educación, salud y accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Como cuarto punto, vamos a desarrollar un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque para nosotros poder generar concientización y sensibilización dentro de nuestra sociedad, debemos manejar la terminología adecuada sobre la discapacidad. Y por último, propuestas para fortalecer a las familias cuidadoras y cuidadores y facilitar su integración. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿A qué instituciones? ¿A qué organizaciones? ¿A qué espacio donde podamos nosotros plasmar algún tipo de idea, algún tipo de propuesta? Y funciones del Estado venezolano, la familia y la comunidad para garantizar plenamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Vamos a iniciar nuestro curso plasmando el objetivo general. Es importante señalar que dentro de nuestro proceso de formación, obviamente debemos establecer un objetivo general que perseguimos nosotros. Orientar a las y los participantes en relación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar, en primer lugar, conocer los aspectos básicos de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006. Como segundo objetivo específico podemos mencionar y conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, principios establecidos por la UNESCO. Como tercer objetivo específico, ofrecer orientación sobre los derechos
de la salud y accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Como cuarto objetivo específico, analizar la terminología correcta y adecuada, así como la nueva cultura de la discapacidad y estrategias para su abordaje e inclusión. Y como último objetivo específico que vamos a desarrollar en el presente curso, ofrecer orientaciones para el apoyo hacia las familias y sobre las funciones del Estado, la familia y la comunidad para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Qué son derechos humanos? Es importante partir desde allí. Derechos humanos, ¿a qué llamamos eso? Los derechos humanos los podemos definir, ¿ok?, o reconocer como una especie de protección a la dignidad humana de cualquier ser. Estos derechos rigen la manera en que los individuos vivimos en sociedad y se relacionan entre sí, al igual de sus relaciones con el Estado y obligaciones que tiene este ente hacia nuestros seres humanos. Podemos mencionar el primer derecho de todo ser humano, es el derecho a la vida. ¿Desde dónde comienza el derecho de cualquier ser humano? Desde el mismo momento de la concepción. ¿Ok? Eso es algo inalienable y fundamental para cualquier ser humano, el derecho a la vida. El derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la enseñanza, a la salud, a la educación, a la protección social, al apoyo de la familia, a los cuidadores y cuidadoras, que también es un elemento fundamental que hay que tomar en consideración para nosotros poder generar, como lo dije anteriormente, la nueva cultura de la discapacidad. El derecho a la protección y asistencia a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad y a su grupo familiar. El derecho a la vivienda, el derecho a la protección. De igual manera, el poder popular, que juega un papel fundamental. La familia como célula primaria de la sociedad. Si nosotros queremos tener un verdadero proceso de concientización y sensibilización, debemos de arrancar a través de nuestra familia, ¿ok? Seguimos explicando un poco como primer punto, y lo vamos a denominar el fundamento jurídico, para nosotros poder ejecutar esas políticas públicas dirigidas a la atención, en este caso específico, a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Sobre todo, en primer lugar, el fundamento jurídico internacional como base legal. Repito, para ejecutar esas libertades fundamentales en la protección hacia nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Aquí hacemos referencia a este instrumento jurídico legal internacional. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre del año 2006 en la sede de este organismo multilateral, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, en la sede ubicada en Nueva York. Entraron en vigencia el 3 de mayo del año 2008. Representan un instrumento jurídico internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad y en el que se reafirma que todas las personas, cualquiera sea su condición, ¿ok?, y mucho más de su condición, las habilidades, las destrezas y las potencialidades que pueda desarrollar todo ser humano con discapacidad, que puedan gozar todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por supuesto, Venezuela, como país soberano e integrante de la Organización de las Naciones Unidas, se adhiere a nuestra Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y nuestra República Bolivariana de Venezuela ejerce las políticas públicas de acuerdo a la Convención, entrando en vigencia en el año 2013.
Continuamos por acá conversando un poco acerca de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es su propósito? Importante que ustedes sepan el propósito fundamental de este instrumento jurídico internacional. Es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, es decir, de criterio de equidad, los derechos humanos y libertades fundamentales, en este caso específico, a las personas con discapacidad y de manera bien complementaria a los niños, niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad y promover, algo bien importante, el respeto a su dignidad humana. ¿Por qué? Porque somos seres humanos igual como lo son las personas que no tienen discapacidad. Y más adelante vamos a ir conociendo cuál es la terminología adecuada y correcta que nosotros debemos de implementar cuando tengamos algún contacto, cuando vayamos a comunicarnos, cuando vayamos a escuchar, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a tener ese contacto directo con nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De igual manera, este instrumento jurídico, que es la Convención, establece algunos principios fundamentales, como lo son, en primer lugar, la participación e inclusión plena y efectiva. Gozamos de los mismos derechos, repito, de las personas que no tienen discapacidad. Número 2, respeto a nuestra dignidad humana y a nuestra autonomía individual. Esta convención nos otorga autonomía. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Como punto número 3 o principio número 3, tenemos la no discriminación, elemento fundamental que nosotros debemos de garantizar. ¿Por qué? Porque gozamos los mismos derechos como seres humanos. En cuarto lugar, tenemos igualdad de oportunidades, así como las personas que no tienen discapacidad tienen derecho a la educación, por ejemplo. Las personas con discapacidad también lo tenemos. Si las personas que no tienen discapacidad tienen derecho a vivir una vida plena y gozar de libertades fundamentales, las personas con discapacidad también lo tenemos. Eso se llama criterio de igualdad. Otro de los principios establecidos en la Convención, tenemos la preservación de la identidad. Importantísimo. Debemos de preservar la identidad. En el mismo momento del nacimiento del niño, niña, adolescente y en esa etapa de crecimiento, lo primero es su identidad, sus características fundamentales, su nombre y apellido, su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque goza de sus derechos humanos. Ese es nuestro punto de partida. Preservar, repito, su identidad. También tenemos otro elemento como principio que establece la Convención de los Derechos Humanos del año 2006 y es la accesibilidad. Cuando hacemos referencia a la accesibilidad, estamos hablando en lo fundamental en garantizar, por ejemplo, el libre desplazamiento de todas las personas con discapacidad. Las herramientas tecnológicas, las herramientas de comunicación. Debemos derribar nuestras barreras. Barreras arquitectónicas, barreras actitudinales. Incluso nosotros como personas con discapacidad debemos de ir derribando esas barreras. La misma sociedad, dar cumplimiento, apoyar el poder popular, las instituciones a nivel nacional. Hemos avanzado en este tema en Venezuela y contamos con otros instrumentos jurídicos que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero este es el paso fundamental, nuestro instrumento jurídico internacional. Entonces es importante el tema de la accesibilidad, que las instituciones, que las vías públicas cuenten, que el servicio de transporte cuenten con las mínimas condiciones de accesibilidad. Si nosotros como institución, como país soberano, repito, y se los digo como persona con discapacidad, para poder garantizar, ejemplo, el ingreso o el acceso a una persona con distintas condiciones al área laboral, debemos garantizarle sus condiciones de accesibilidad. Podemos cumplir con el artículo que habla de la inserción laboral, pero una vez que ingrese en cualquier entidad de trabajo, se le debe garantizar, repito, las mínimas condiciones de accesibilidad.
Por ejemplo, los ascensores, las escaleras mecánicas, las rampas de acceso, ¿ok? Los baños disponibles, la ergonomía, la higiene postural, es decir, brindarle la atención como criterio de igualdad para gozar de esos beneficios fundamentales y libertades como seres humanos con condiciones de discapacidad. Miren, nosotros tenemos tanta potencialidad que hemos dejado a nuestro país en lo más alto del mundo. Gracias a este proceso de sociedad, gracias a este proceso de participación plena y protagónica que nos da nuestra Carta Magna, nosotros hemos avanzado. Ejemplo, tenemos el sistema de orquesta nacional. Ahí podemos enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes, con o sin discapacidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido desarrollo y hay personas que han evolucionado y han generado sus habilidades, potencialidades y destrezas en la música. De igual manera tenemos nuestros atletas paralímpicos, ¿okay? Que han dejado, repito, en lo más alto nuestro país en disciplinas deportivas internacionales. Otro de los principios que establece la Convención, excelente, igualdad entre el hombre y la mujer, equidad de género. ¿Sí? 50 y 50. ¿Ok? En todos los espacios, en los derechos políticos, en los derechos socioeconómicos, en los derechos culturales, en los derechos educativos, recreativos y criterio de igualdad. Por ejemplo, en el derecho político se establece 50% de cargos de elección popular a la mujer y 50% de cargos de elección popular a los hombres. Igualmente nosotros las personas con discapacidad tenemos el derecho político a participar en estos espacios, así como lo tienen nuestros hermanos y hermanas adultos mayores, así como lo tienen nuestros hermanos y hermanas indígenas, nuestros cultores, nuestros campesinos, nuestros trabajadores. También las personas con discapacidad somos un sector fundamental en esta sociedad que estamos viviendo actualmente. Seguimos hablando sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a hacer referencia a algunos artículos de gran peso. ¿Okay? Ya vimos y escuchamos los principios, ahora vamos a hacer énfasis en algunos artículos. Por ejemplo, tenemos el artículo número 5, que habla sobre la igualdad y no discriminación, lo que hemos venido manejando desde el principio. ¿Qué refleja o qué contempla el artículo número 5 de la Convención? En primer lugar, los Estados partes, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, adheridos a la Convención Internacional, reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad medida sin discriminación alguna, lo que hemos venido manejando desde el principio. Criterio de igualdad, criterio de equidad. Como punto número 2, los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivo de discapacidad y garantizándole a todas las personas protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. En el caso del derecho a la educación, las instituciones en todos sus niveles, ya sea de carácter público o privado, no puede tener ningún tipo de excusa a no garantizar el derecho a la educación a las personas, en este caso a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Tiene su derecho a la educación como libertad plena y lo establece la Convención de los Derechos Humanos. Como punto número 3, en este artículo número 5, no se consideran discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Otro de los artículos que podemos mencionar aquí, de gran peso, es el artículo número 23, que habla sobre el respeto al hogar y de la familia. Lo mencioné en principio. Si nosotros queremos tener una sociedad sensibilizada, concientizada, debemos garantizar que sea a través de nuestra célula primaria en la sociedad. ¿Y cuál es? Nuestra familia.
Entonces, fíjense ustedes lo importante y lo fundamental que establece nuestra convención. Vamos a mencionar algunos aspectos resaltantes del artículo número 23. En primer lugar, los Estados partes asegurarán que los niños y las niñas y adolescentes con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la familia y su vida en común. Para hacer efectivos estos derechos y en fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados partes velarán que se proporcionen con anticipación e información, servicios y apoyo a nuestros grupos familiares, a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras. Como punto número 2, los Estados partes asegurarán que nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen estrictamente judicial, determinen de conformidad con la ley los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de cualquiera de ellos. ¿Qué significa eso? Garantía de protección a los derechos humanos dentro del núcleo familiar. Y como punto número 3, en este artículo número 23 sobre el respeto al hogar y a la familia, podemos mencionar que los Estados partes miembros de la Convención harán todo lo posible cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y no ser esto posible dentro de la comunidad en un entorno familiar. Otro de los artículos fundamentales y de gran peso que establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 es el derecho a la educación, tema fundamental. También podemos plasmar algunos aspectos fundamentales establecidos en el artículo número 24. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación en sus distintos niveles por motivo de discapacidad y que nuestros niños, niñas y adolescentes no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivo de discapacidad. Todas, repito, todas las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, en todos sus niveles deben garantizar el acceso, el ingreso de todos nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros como país soberano debemos de ser fiel al estricto cumplimiento que establece nuestra Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A todas las instituciones, en todos los niveles, al poder popular, a las asociaciones, a nuestros organismos nacionales, todo, y ahora que se está hablando de mayor empoderamiento de nuestra sociedad a través de nuestros circuitos comunales. Muchísimas gracias en este primer punto. Continuando con el desarrollo de nuestro curso sobre derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, vamos ahora a iniciar con el punto número 2, el cual establece las normativas fundamentales a través de otro instrumento jurídico internacional o a través de otra institución que vela por el fin cumplimiento de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ya vimos en el primer punto la Convención Internacional aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y desarrollamos unos aspectos fundamentales. Ahora vamos a incorporarnos a través de unos principios y libertades fundamentales enfocadas también a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pero a través de la UNESCO. Importante que nuestra colectividad sepa. Y lo más
inmediato posible para nosotros poder tener, repito, una verdadera sociedad concientizada y sensibilizada. No tengamos miedo a informar, que seamos efectos multiplicadores de la información, que llegue el mensaje sobre la garantía de los derechos humanos de nuestros seres que tienen condiciones de discapacidad. ¿Por qué? Porque generamos habilidades, destrezas y potencialidades. Entonces, ¿cuáles son esos principios que establece la UNESCO en materia de derechos humanos a nuestros niños y niñas y adolescentes con discapacidad? Vamos a hacer referencia rápida y concreta, que es la UNESCO. Es una institución internacional donde su compromiso con la educación inclusiva y los derechos humanos se basan en los principios fundamentales de manera específica a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad en dos aspectos fundamentales o en dos ámbitos, a nivel educativo y a nivel social. Inclusión, término, yo lo califico de hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas garantías de una persona que no tiene discapacidad. Es un proceso de inclusión. Y gracias a nuestra sociedad venezolana, nosotros hemos avanzado mucho en este tema. ¿Okay? Y nosotros, como seres humanos, en mi caso, como responsable, como formador, donde llevo esa enseñanza, esa nueva cultura de la discapacidad, soy una persona con discapacidad, tengo mi condición, pero yo me siento igual que ustedes, soy un ser humano igual que ustedes. Y me gusta, me apasiona el tema de la discapacidad. Entonces, ¿cuáles son esos principios establecidos en la UNESCO? Tenemos en primer lugar la no discriminación, el cual se define como una garantía de acceso a la educación y a todos los servicios en igualdad de condiciones con los demás. Esto implica, como lo mencioné en principio, la eliminación de toda barrera física, actitudinales y comunicacionales. Cuando hablamos de barrera física, estamos hablando de espacios donde una persona debe contar con rampas de acceso, con los cruces en las avenidas. En Venezuela tenemos avance en cuanto a la incorporación de los semáforos inteligentes. En el ámbito laboral, ¿okay? La accesibilidad es bien importante. Garantizarle el proceso de comunicación, en este caso específico, a las personas con discapacidad auditiva o nuestros sordos y nuestras sordas, que obviamente en Venezuela existen grupos o sectores de niños, niñas, adolescentes que son sordos y sordas. Incluso tienen hasta organizaciones que lo representan. Tenemos la Sociedad Venezolana de los Sordos y tenemos la otra condición de discapacidad que es la discapacidad visual. Tenemos la Organización Venezolana de los Ciegos. Entonces también garantizarle, seguir derribando esas barreras en el sistema de transporte, que nuestras unidades cuenten con rampas para el acceso al servicio de transporte público o privado en todas sus modalidades. Entonces fíjense en lo que establece estos principios dentro de la UNESCO. No discriminación. Segundo principio, igualdad de oportunidades. Significa promover la plena participación e inclusión de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad en todos los aspectos de la vida social. Desde el mismo momento del nacimiento, goza de derechos humanos. Lo que dije anteriormente, principio que establece la Convención, el derecho a la identidad como ser humano, como ciudadano, en este caso de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Como tercer principio tenemos la inclusión plena y efectiva en la sociedad. Esto significa, la discapacidad se entiende como parte de la diversidad humana, es algo natural. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, mi condición de discapacidad es desde nacimiento natural. Yo como ser humano me siento igual que ustedes y bueno, me siento identificado con este tema tan bonito como es la discapacidad. De igual manera, transforma actitudes en este mismo principio, prácticas y normas sociales para hacer que nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros servicios de salud y sean verdaderamente
inclusivos, que no tengamos barreras, que cuando vayamos a cualquier institución de carácter público, privado o mixto, la persona con discapacidad se sienta que se le está garantizando el derecho, por ejemplo, a desplazarse sin ningún tipo de obstáculo. Eso es bien bonito. ¿Okay? Otro principio que establece la UNESCO es derecho a la educación inclusiva en todos sus niveles, importantísimo, derecho a la educación desde el primer nivel hasta el sector universitario. Quiero compartir con ustedes una experiencia como ser humano que viví durante mi defensa de tesis de grado en la universidad. Yo hice un trabajo enfocado hacia el derecho a la educación universitaria inclusiva a las personas con discapacidad, donde el estudiante con distintas condiciones, una vez graduado de bachiller de la República Bolivariana de Venezuela, e inicia ese proceso de ingreso hacia el sector universitario, tenga una instancia de orientación, ¿verdad?, que le brinde asesoría a nuestros estudiantes con discapacidad y que se enfoque directamente a esa habilidad, a esa destreza y a esa potencialidad que tenga en cualquier carrera universitaria. Que el estudiante con discapacidad siente esa fortaleza, que al ingresar a la universidad cuente con estas instancias de orientación y que no esté solo, que no llegue hacia el vacío, que diga, uy, en la universidad, por ejemplo, Experimental de Caracas cuenta con una unidad sociointegradora que atienda a los estudiantes con discapacidad y que sea efecto de monitorear en el desarrollo de su actividad académica, en la prosecución, en la continuidad de su ejecución académica y su cumplimiento final, que sería su acto de grado. ¿Okay? Es importantísimo entonces este principio en cuanto a lo que es el derecho a la educación inclusiva. Otro de los principios que establece la UNESCO es la preservación de su identidad, como lo hemos venido manejando. Y por último, el acceso a la salud y bienestar. ¿Qué significa eso? Que exista protección contra la violencia, la explotación y el abuso, y que se garantice la accesibilidad universal. Otro de los temas que nosotros debemos de ir corrigiendo, debemos de derribar esas barreras, es el famoso bullying en todos los espacios, sobre todo en el sector educativo, y el rol fundamental que debe de plasmarse allí los docentes, ese criterio o ese elemento de empatía que deben de tener con sus estudiantes, tanto los que tienen o no tienen discapacidad, igualmente los estudiantes que estén allí en esa aula, que observen a una persona con discapacidad y que digan, es igual a mí. Vamos a tocarlo, vamos a escucharlo, vamos a guiarlo. Repito, no puede haber ningún tipo de excusa para garantizarle el derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad a gozar de esta libertad plena y fundamental como es el derecho a la educación. Muchísimas gracias en este segundo punto. Continuamos con nuestro curso sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Vamos ahora a iniciar con el desarrollo de nuestro tercer punto, que contempla derechos a la educación, salud y accesibilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Importante, en nuestro país, Venezuela, estos derechos están respaldados por una serie de instrumentos legales y políticas públicas que buscan garantizar su cumplimiento. Podemos mencionar, en primer lugar, el derecho a la educación, elemento fundamental para nosotros poder garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad una educación de alta calidad e inclusiva. Este derecho se fundamenta en los principios de inclusión social, igualdad y no discriminación. Fíjense ustedes que hemos venido manejando desde el principio estos tres términos fundamentales.
Es importante mencionar acá cuáles son esos instrumentos jurídicos que plasman el derecho a la educación para ejecutar esas políticas públicas. En primer lugar, bueno, nuestra Carta Magna, nuestra madre patria de Venezuela, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 103, que establece que toda persona tiene el derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades. Además, garantizan igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad. Fíjense ustedes, y es importante mencionar que este instrumento jurídico, nuestra Carta Magna, hace referencia al derecho fundamental que tienen, repito, nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad a una educación inclusiva. De igual manera, es importante mencionar que las personas con discapacidad tenemos rango constitucional, establecido en nuestro artículo número 81. El segundo instrumento jurídico que hace referencia al derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad es nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual nosotros la conocemos como Sociedad Venezolana como la LOCNA. En su artículo número 53, el cual hace referencia al derecho a la educación, y el artículo número 61, que habla de manera específica a una educación especial. El tercer instrumento jurídico que nosotros podemos mencionar aquí sobre el derecho a la educación es nuestra nueva Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, específicamente en sus artículos número 28, 29 y 30. Es importante mencionar acá que gracias a nuestra Asamblea Nacional, nosotros como sector importante en la sociedad venezolana, como somos las personas con discapacidad, contamos con un nuevo instrumento jurídico. Pasamos de ser de una ley especial y subimos a un segundo escalón y nos convertimos en una ley orgánica. Derecho a la salud, otro elemento fundamental en este punto número 3, el cual se fundamenta en el principio de la salud integral de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De igual manera, podemos mencionar cuáles son nuestros instrumentos jurídicos para ejecutar esas políticas públicas sobre el derecho a la salud. Tenemos nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce a la salud como un derecho fundamental y obligación del Estado. De igual manera, tenemos la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a la salud, incluyendo la prevención de enfermedades y el acceso a nuestros servicios de salud. Fíjense ustedes que aquí se está incorporando un término importante y es la prevención. Nosotros tenemos que tener una sociedad preventiva, ¿ok? Preventiva. Por ejemplo, tenemos, y es importante señalarlo acá, no es que estoy manifestando tener algo en contra de nuestros motorizados, no señor, simplemente es un mensaje de reflexión, de prevención, y nos causa mucha alarma tantos accidentes de tránsito por motos, ¿ok? Y aquí la persona, de acuerdo al accidente, puede adquirir una discapacidad. Tenemos el otro instrumento jurídico que hace referencia al derecho de la salud, es la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, específicamente sus artículos números 26 y 27. Otro derecho que contempla el desarrollo de nuestro tercer punto en el curso es el derecho a la accesibilidad, y lo hemos venido manejando desde el principio, un elemento fundamental. Entonces, a profundidad, ¿qué significa eso de accesibilidad? Es un derecho transversal que permite a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad ejercer plenamente sus otros derechos como la educación y la salud, así como participar en la vida social, cultural y recreativa. No solamente la accesibilidad la vamos a ver a nivel físico, a nivel arquitectónico, a nivel actitudinal, también los servicios que ofrece nuestra sociedad sean accesibles
a nuestro sector, específicamente, repito, a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De igual manera, podemos mencionar aquí el derecho a la accesibilidad en nuestro instrumento jurídico, que es la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, específicamente en sus artículos 37 y 38. Y otras normas complementarias que establecen la obligatoriedad en el desarrollo de la accesibilidad son las normas COVENIN 2733-2004, que habla sobre el entorno urbano y edificaciones y de manera global accesibilidad a las personas. En estas normas COVENIN está contemplada las dimensiones de la accesibilidad en cuanto al uso de los baños, al uso de las rampas, al uso de las herramientas tecnológicas, en las herramientas pedagógicas, en las edificaciones. Todo, repito, está contemplado en estas normas. COVENIN, no se nos olviden, COVENIN 2733-2004. Muchísimas gracias en este desarrollo del punto número 3. Continuando con el desarrollo de nuestro curso sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ahora vamos a entrar y a desarrollar nuestro cuarto punto, el cual se denomina terminología correcta y adecuada, así como su nueva cultura y las estrategias para el abordaje e inclusión de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Hemos manejado desde un principio para nosotros poder tener, y es fundamental hacer énfasis, y yo como defensor de los derechos humanos y que me apasiona el tema sobre la discapacidad, debemos de sensibilizarnos, compañeros y compañeras. Y para tener, como he venido manejando desde el principio, una verdadera sociedad sensibilizada y concientizada, debemos empezar a través de nuestro núcleo familiar. Algo bien importante, y quiero plasmarlo acá y compartirlo con ustedes. Nosotros como seres humanos tenemos algo en común, algo natural, y es el proceso de curiosidad. Tanto de nuestros niños, tanto de nuestras niñas, tanto de nuestros adolescentes, incluso hasta de nuestros adultos, se genera el proceso de curiosidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un niño o una niña o un adolescente observa a una persona con una condición y ve por qué a esa persona le falta un brazo, o le falta una pierna, o es ciego, o es sordo, entonces se le genera ese proceso de inquietud. De igual manera, la curiosidad se le genera al adulto. Y voy a ser específico en mi caso, como experiencia propia. Los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos, cuando me observan, obviamente se les genera el proceso de curiosidad y se preguntarán, ¿y eso ocurre? Como seres humanos eso ocurre. ¿Qué le pasaría al profesor Israel? La famosa pregunta, ¿qué le pasó? Y siempre nos damos como respuesta, de repente el amor fue por un accidente de tránsito, producto de una amputación. Entonces, debemos de ir conociendo esa terminología correcta y adecuada. Debemos de ir conociendo mucho más que la condición a ese ser humano. Y debemos de identificar cuáles serían ya esas definiciones en cuanto a lo que es la discapacidad y personas con discapacidad. Que veamos la diferencia entre discapacidad y enfermedad. Confundimos que enfermedades son discapacidades. Hay ciertas enfermedades que te producen discapacidades, pero entonces hay que tener en claro en eso. Entonces, por experiencia propia, cuando los niños me observan, obviamente se les genera el proceso de curiosidad. Y puedo mencionar acá, me pasó una experiencia, un niño se me acerca, andaba con su mamá y bueno, se les genera ese proceso de curiosidad con mucha intensidad y le pregunta a la mamá, ¿y qué le pasó al profesor? ¿O qué le pasó al señor porque no tiene brazo?
Obviamente, la respuesta del representante, en este caso su mamá, también se le genera una inquietud de la pregunta del niño en este caso. Entonces, ¿cuál es mi reflexión en este aspecto? Debemos dejar que nuestros niños, niñas, incluso ustedes como adultos, pregunten. Es importante. Yo no tengo problema que me pregunten, profesor, ¿y por qué su condición? Porque ya vamos conociendo las habilidades, las destrezas y las potencialidades de todo ser humano que tiene condiciones de discapacidad. Entonces, ese proceso de curiosidad, vamos a dejar que los niños pregunten, para que vayan conociendo. Entonces, mi respuesta, en ese momento, en esa experiencia que viví, le dije a la mamá, déjenlo quieto que pregunte. Ahí va conociendo. Claro, usted como mamá o como papá o como responsable o representante, usted le va a explicar de acuerdo a su edad. Mira hijo, mira hija, bueno, de repente un señor que, bueno, nació por X causa, no tiene su bracito, pero también hay respuestas salomónicas que le dice a los niños, no, eso fue porque él era tremendo y se metió en un patio de gallina y la gallina le comió el brazo. Hay respuestas salomónicas. También me pongo de parte del representante, o de la mamá o el papá, porque a lo mejor no espero una respuesta óptima de la persona con discapacidad, de repente a lo mejor algún tipo de rechazo, algún tipo de expresión. Entonces, en resumidas cuentas, debemos de preguntar para nosotros ir conociendo el tema de la discapacidad. Repito, nosotros en Venezuela hemos avanzado demasiado en el tema de la discapacidad con nuestras instituciones, con nuestros fundamentos jurídicos. Y repito, para nosotros poder tener una sociedad concientizada y sensibilizada, debemos manejar la terminología. Y es importante mencionar cuatro términos que debemos evitar el uso. Sabemos que por cultura o por tradición o por desconocimiento lo implementamos, pero no es el deber ser. ¿Por qué? Porque puede causar algún tipo de falta de respeto a la condición humana y la manera también de expresarlo, ¿sí? Por eso es que es bien importante un elemento fundamental que nosotros como sociedad debemos de implementar. El elemento debe ser la empatía. Debemos de colocarnos en el zapato del niño, niña, adolescente con discapacidad, del adulto con discapacidad, de nuestros seres humanos con discapacidad. Escucharlo, palparlo, orientarlo, guiarlo. Y eso es uno de los elementos fundamentales en el abordaje, en el proceso de inclusión. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen en Venezuela? ¿Cuáles otras condiciones de discapacidad se están incorporando en la nueva ley orgánica de protección, igualdad y desarrollo social de las personas con discapacidad en nuestra amada patria Venezuela? Entonces debemos generar ese proceso de formación en todas las instituciones. Entonces, importante, cuatro términos que no debemos de emplearlo en el momento de calificar, en el momento de guiar a una persona, en el momento de llamarlo, en el momento de escucharlo. Debemos de manejar muy bien la terminología correcta o adecuada. Entonces es importante ustedes como sociedad, nosotros como sociedad venezolana, conocer esos cuatro términos inadecuados, inapropiados. Yo digo que también falta de respeto a la condición humana de nuestros hermanos y hermanas, niños, niñas, adolescentes con discapacidad. El primero de ellos es inválido. No se debe emplear. Es un término discriminatorio. ¿Qué significa inválido? Que una persona no puede valerse por sí misma. Ustedes pueden observar a una persona en silla de ruedas trasladándose en su silla. Genera habilidades, destrezas y potencialidades. ¿Que tiene barreras? Sí las tiene. ¿Ok? Pero es un ser humano igual que las personas que no tienen discapacidad. Entonces vamos a evitar el uso del término inválido, que es el que se escucha por allí. Todavía hay sociedades que lo implementan, que lo aplican. ¿Ok? El segundo término inadecuado que no debemos emplear es el minusválido. ¿De dónde proviene minusválido o minusvalía, menos valor? Entonces usted está calificando a ese ser humano que tiene la condición de discapacidad, a ese niño, niña, adolescente, como menos valor. Recuérdense lo que hemos venido trabajando en el curso. Igualdad de oportunidades. Igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Bien importantísimo esos términos. El que se pronuncia con mayor frecuencia. El discapacitado o discapacitada. En este término solamente estamos haciendo referencia a la condición del ser humano.
más no a las habilidades y destrezas que pueda desarrollar. Es decir, el profesor Israel tiene una condición de discapacidad. ¿Es discapacitado o discapacitada? No. Vamos mucho más allá. Vamos a ver al señor Israel como el ser humano que genera su habilidad, que genera su destreza, que genera su potencialidad, que tenemos participación plena y protagónica, que debemos de tomar nuestras propias decisiones. El último término que no podemos emplear es incapacitado. Imagínense ustedes, estamos calificando a un ser humano incapaz. ¿Sí? Entonces, repito, a partir de esta formación, esos 4 términos eliminados. ¿Sí? Ahora muy bien, vamos a manejar cuáles son los términos adecuados, que nosotros como sociedad debemos ser multiplicadores de la información, de corregir, no tengamos miedo en corregir. Eso es proceso de enseñanza. Yo voy a mencionar términos incorrectos y términos correctos, para luego al final ver cuáles son los términos generales en el momento de nosotros poder garantizarles los derechos humanos a nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Términos incorrectos, que lo pronunciamos, ¿ok? Enfermo, anormal, deficiente, diferente, diverso funcional, mongólico, retrasado, retrasado mental, el enfermo, el bobo, el loco, el loquito, el demente, el cieguito, el virolo, el tuerto, el cuatro pepas, el sordomudo, no se puede emplear, el sordito, el deforme, no se puede emplear. Vamos a ver la otra cara, la cara de la moneda. ¿Cuáles son esas terminologías adecuadas y correctas en este renglón? En primer lugar, podemos calificar personas con discapacidad neuromusculoesquelética. Aquí estamos haciendo referencia a un tipo de condición. Con movilidad reducida. Fíjense ustedes el cambio de lo feo a lo más bonito. Ausencia de miembros inferiores y superiores. En mi caso, tengo una condición de discapacidad neuromusculoesquelética, ausencia de un miembro superior izquierdo. Fíjense ustedes cómo se denomina. Al decir términos criollos que menosprecien, que falten el respeto a la condición humana. Pero vamos mucho más allá. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. ¿Y qué nos caracteriza? Nuestro nombre y apellido. Otro de los términos correctos y adecuados en el momento de emplearlos, tenemos personas con discapacidad mental e intelectual, otro tipo de discapacidad. Tenemos la psicosocial, tenemos personas con síndrome de Down, términos científicos, términos que emplean la salud, el derecho humano, trastorno del espectro autista, un tema avanzado en Venezuela que es el TEA, trastorno del espectro autista, donde se incorpora tanto el autismo como el Asperger. Trastorno de la personalidad, personas con discapacidad visual, término también adecuado, correcto. Podemos decirle y podemos calificarle a nuestros seres humanos, a nuestros niños, niñas, adolescentes, como el ciego o ciega. Ellos no se van a sentir ofendidos al tú calificarlos con esta condición. ¿Por qué? Porque hay instituciones que lo respaldan. En el caso de Venezuela tenemos la Sociedad Venezolana de los Ciegos. Entonces, repito, no se sienten ofendidos ellos y ellas al calificarlo como ciego o ciega. Su término general, discapacidad visual. Y como ciudadano, su nombre y su apellido. Tenemos las personas con discapacidad auditiva. También lo puedes calificar como el sordo o la sorda. No se ofenden en el momento de tú calificarlo. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay instituciones que los amparan. Tenemos la Sociedad Venezolana de los Sordos. Como vimos anteriormente, si le dice sordito o sordita y se le está faltando el respeto. Tenemos personas con discapacidad múltiple, cuando vimos el término inadecuado deforme. Discapacidad múltiple. Combinaciones de dos o más tipos de discapacidad. Sumatoria. Hay personas acá en Venezuela que tienen estas condiciones de discapacidad. En el segundo renglón, términos incorrectos. Incorrectos. Ojo con esto. Enano, duende, topocho, chichón de piso, postrado en una cama, defecto de nacimiento, le cortaron el brazo o la pierna, persona que sufre, aquejada y víctima de la discapacidad.
Término inadecuado, tampoco que no se debe emplear, es lenguaje de señas. Sillas de rueda eléctrica, la única silla de rueda eléctrica que conocemos es la que tiene el Imperio. Esa sí mata gente. Términos correctos en este renglón, importantísimo que ustedes sepan como sociedad, personas de baja talla o de talla baja. ¿Ok? Fíjense ustedes, de lo feo a lo bonito. Personas en situación de cama suena más bonito porque es un ser humano que está allí, que necesita el apoyo de sus cuidadores y cuidadoras. Discapacidad congénita adquirida, ya estamos identificando aquí si la discapacidad es de nacimiento, como en mi caso, mi condición es congénita o adquirida por cualquier causa, un accidente de tránsito, una enfermedad discapacitante. Persona que padece, sufre, aquejada y víctima de la discapacidad también se puede emplear. Otro de los términos correctos y adecuados es lengua de señas. En nuestro caso, en nuestro país, es lengua de señas venezolanas. También es un tema que hemos avanzado muchos aquí en nuestro país, la lengua de señas venezolana, y tiene rango constitucional. Y el otro de los términos adecuados y correctos en el momento de emplear, de calificar un instrumento, una ayuda humana, una ayuda técnica, es silla de rueda a motor o mecánica. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro curso sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ahora vamos a desarrollar nuestro quinto y último punto de nuestro curso, el cual hace referencia a las propuestas para fortalecer a las familias cuidadoras y cuidadores, si estamos hablando de igualdad de género, porque también tenemos personas cuidadores, y facilitar su integración. Es importante también mencionar acá como signo de interrogación a dónde podemos acudir, cuáles serían esas funciones del Estado, la familia y la comunidad para garantizar plenamente y libertades fundamentales los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Propuestas concretas, sencillas, para nosotros poder ejecutar esas políticas públicas, que vayamos hacia el núcleo primario de la sociedad, que es nuestra familia. Lo podemos mencionar a continuación. En primer lugar, talleres de formación sobre la concienciación y sensibilización sobre el tema de la discapacidad. Eje transversal, debemos de formarnos, debemos de educar, debemos de brindar esas herramientas fundamentales de conocimiento, de encuentros de aprendizaje, de ser efectos multiplicadores de la información. Esa es una propuesta sine qua non. Segunda propuesta, flexibilización laboral para nuestros cuidadores y cuidadoras. En el caso específico para nuestros niños, niñas, adolescentes con trastorno al espectro autista, su mamá o su papá están en el proceso de inserción laboral, se le debe garantizar a papá, mamá o representante el cuidado de ese niño o niña. Por eso es importante la flexibilización en los horarios laborales. Y eso está contemplado en nuestra norma. Recuérdense que tenemos la ley especial para trabajadores y trabajadores con discapacidad. Tenemos la ley de los cuidadores y cuidadoras de vida. Por supuesto, nuestra ley orgánica. Todo eso está establecido. Entonces es importantísimo. Flexibilización en los horarios laborales para nuestros cuidadores y cuidadoras. En el caso específico de nuestros niños, niñas con TEA y adolescentes con TEA. Tercera propuesta. Acceso prioritario a los servicios de salud y educación. Lo que hemos venido desarrollando desde el principio del curso. Dos elementos fundamentales. Garantía plena de servicios de salud y garantía plena al proceso de inclusión social a nivel del área de educación en todos sus aspectos, desde la etapa inicial hasta la etapa universitaria. Como cuarta propuesta, educación inclusive de calidad, una educación transformadora. En nuestra sociedad venezolana, la educación universitaria ha sido municipalizada. Ya nuestros estudiantes pueden tener acceso a la educación universitaria en los distintos municipios del país. Tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos avances.
en cuanto a esa universidad de calidad y transformadora, la territorialización de la educación universitaria para nuestra gente, para nuestra población venezolana. Es un derecho humano a la educación. Quinto punto, sensibilización y concienciación social. Excelente, proceso de formación. Criterio de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, en todos los espacios, en las entidades públicas, privadas, mixtas, en la comunidad. ¿Ok? Ese proceso de efectos multiplicadores, que llegue el mensaje de la nueva cultura de la discapacidad, que se nos garantice nuestros derechos humanos, nuestras libertades plenas, contando con nuestra Carta Magna. Y por último punto, dentro de las propuestas, es la garantía de la accesibilidad como término general. Garantizarle a nuestros niños, niñas, adolescentes, la accesibilidad en todos los espacios, para que ellos se sientan, ¿verdad?, plenos de derechos y gocen en sus libertades fundamentales. Importantísimo, ¿a dónde debemos de acudir una vez que hicimos mención a nuestras propuestas? Y que nuestro pueblo y nuestra gente sepa que en Venezuela hay instituciones que velan por el fiel cumplimiento de esas políticas públicas. Y podemos mencionar algunos de ellos, de gran peso en nuestro país, en ese proceso de transformación. Y ahora que estamos viendo mucho más allá, a ese plan de las 7 transformaciones, al plan de la patria, donde nuestro sector con discapacidad tiene una participación fundamental en la T número 4, donde habla del área social, donde engloba la protección social, la máxima felicidad posible para nuestro pueblo, para nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Es un elemento de avance. Eso no lo veíamos anteriormente. Entonces es importantísimo empoderarnos de esos instrumentos jurídicos y hacer valer la ejecución de esas políticas públicas y la garantía de nuestros derechos humanos. Entonces, ¿a dónde podemos acudir? ¿Cuáles instituciones velan por el fiel cumplimiento? Tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Educación básica, la educación universitaria. Tenemos los consejos de protección del niño, niña, adolescente, como lo establece la LOCNA, la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña, Adolescente. La conformación de estos consejos de protección en los distintos municipios del país. Tenemos nuestras instituciones rectoras que velan por el fiel cumplimiento de las políticas públicas en materia de discapacidad. El Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, CONACDIS. La Fundación Misión José Gregorio Hernández. Este humilde servidor que está acá en este proceso de enseñanza-aprendizaje, yo vengo de esa escuela. Tenemos la Defensoría del Pueblo, un poder del Estado que le otorga facultades para también ejecutar políticas públicas en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela. Eso no se veía anteriormente y está establecido en nuestra Carta Magna como poder del Estado. El poder ciudadano, la Defensoría del Pueblo, con sus distintas instituciones a nivel nacional, sus defensorías delegadas, la Escuela Nacional de los Derechos Humanos, que brinda a la población venezolana un proceso de formación, de transformación, de educación, de enseñanza-aprendizaje, de efecto multiplicador de la información. Tenemos los centros de atención integral, entre paréntesis los CAIPA. Tenemos las gobernaciones, tenemos las alcaldías y por supuesto tenemos el poder popular, que a futuro se va a convertir en un poder dentro de nuestra Constitución, Dios mediante. Y en ese proceso, repito, de transformación, en la organización de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra gente de a pie, son los circuitos comunales, las comunas, el poder popular, los consejos comunales. Tenemos nuestros comités comunitarios de personas con discapacidad en Venezuela. Tenemos nuestras organizaciones, asociaciones, que trabajan en pro y a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Es decir, estamos blindados con nuestras instituciones.
En segundo aspecto, ¿cuáles serían esas funciones como Estado para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en nuestro caso venezolano? En primer lugar, legislar y crear políticas públicas. Seguimos legislando. Incluso nuestro sector ha tenido iniciativas ligadas con nuestras instituciones, acompañado con nuestras instituciones, repito, el CONACDI, la Fundación Misión José Gregorio Hernández, la Defensoría del Pueblo, todo en un solo bloque. Asignar recursos y financiar programas. Tenemos el plan de las 7 transformaciones, tenemos una ley del presupuesto nacional y la inversión social va directamente a nuestro pueblo. Garantizar la accesibilidad sine qua non. Importantísimo mencionar acá el turismo accesible a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad en todos los espacios del turismo, de la recreación, de la cultura. Eso está también establecido como funciones del Estado. Proveer servicios de calidad, que la persona se sienta a gusto de ir a cualquier entidad de trabajo, pública, privada o mixta, o entidad de servicio, y que le ofrezcan, repito, un servicio de calidad. Otro de los elementos como funciones de Estado para garantizar las políticas públicas y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad es la supervisión y fiscalización. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde podemos corregir? ¿Dónde podemos avanzar? Otro de los elementos, la promoción de la concientización y sensibilización, lo que hemos venido conociendo desde el principio del curso. Tenemos que tener una sociedad sensibilizada. Y un mensaje de reflexión para toda nuestra gente, que sé que la gente está empoderada. La gente ahora, bueno, tiene ansias de estudiar, de conocer. Y ese es un elemento de crecimiento profesional, espiritual y humano para nuestra sociedad. De brindar esa mano amiga, de tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de la cultura en nuestro país. Otro de los elementos como funciones de Estado es promover la investigación y desarrollo. También tenemos avances en distintas áreas. Recientemente la creación de la nueva Universidad de las Ciencias. Doctor Humberto Fernández Morán. ¿Cuándo se ha visto aquí una universidad de ese tipo en la sociedad anterior? Nunca. Darle oportunidad a nuestros muchachos, nuestras muchachas, a nuestra gente, a nuestros adultos mayores, a desarrollarse en las ciencias, a lo científico, a las tecnologías, a lo que tenemos ahorita actualmente en nuestra sociedad, el avance de las tecnologías, la inteligencia artificial. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que usted puede observar que manejan los teléfonos de manera sencilla, más que un adulto. Como decimos nosotros criolladamente, ya los niños nacen aprendidos. Ese es un elemento de crecimiento y desarrollo. Funciones de nuestra familia, de nuestro núcleo primario de la sociedad, en esa protección a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En primer lugar, los cuidadores y cuidadoras. Esa protección que debe haber dentro del núcleo. En este caso específico a nuestros niños con TEA, trastorno del espectro autista, a nuestros pacientes en situación de cama. Si tenemos personas, niños, niñas y adolescentes con condiciones de discapacidad mental e intelectual, con esquizofrenia, con retardo mental, proveer el cuidado, fortalecer aquellas instituciones en Venezuela que atiendan a nuestros hermanos y hermanas con condiciones psiquiátricas. Funciones del Estado y también funciones de la familia, porque tiene un rol fundamental el apoyo de la familia en nuestros hermanos con condiciones psiquiátricas. Garantía de las necesidades básicas en alimentación, en salud, en vivienda, en transporte, en vestimenta y acceso a la educación como familia. Nuestro núcleo primario de la sociedad debe ser garante y llevar la bandera de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de velar por su fiel cumplimiento, de garantizarle el respeto a nuestra dignidad humana. Importantísimo estos elementos en cuanto a lo que es el rol de la familia. Funciones de la comunidad como organización del poder popular. Fíjense ustedes, 3 elementos fundamentales: Estado, familia y comunidad. Es un triángulo.
Cuando hacemos referencia a funciones en la comunidad, podemos incorporar, promover la inclusión y el respeto, efectos multiplicadores de la información, sensibilización y educación, proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el tema de nuestros derechos humanos, apoyar a las familias, como hemos venido conociendo desde el principio, cuidadores y cuidadoras. Ojo, anteriormente no se veía este término de cuidadores, no se tomaba en cuenta a ese ser humano que está cuidando allí, a la persona con condición de discapacidad. Generar espacios inclusivos, turismo, recreación, cultura, ambiente, formación del poder popular, garantizarle que la participación de nuestros niñas y adolescentes sea un rol fundamental como lo establece nuestra Carta Magna, que en la anterior sociedad no existíamos por ningún lado, éramos los pobrecitos, ¿no? Ahora tenemos que nosotros, como seres humanos con discapacidad, llevar esa bandera. Denunciar la vulneración de nuestros derechos humanos como factor en la comunidad, si estamos viendo que se está vulnerando el derecho al niño, niña, adolescente, en cualquiera de los derechos establecidos en nuestros instrumentos jurídicos, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda, al transporte, a la alimentación. Ojo con eso. Para culminar este hermoso curso sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a manera de conclusión, puedo mencionar que los derechos humanos, como lo establece nuestros instrumentos jurídicos, ya plasmado acá en este curso, y complacido de estar acá con ustedes, y agradecer por las oportunidades que en mi caso me ha brindado la vida como hacedor de sueños, y también en ese proceso de conocimiento y crecimiento con las instituciones como CONACDI, la Misión José Gregorio Hernández, que no formo parte ahorita de la institución, pero son mi escuela, o fueron mi escuela, la Defensoría del Pueblo, la Escuela Nacional de los Derechos Humanos, que también me abrió las puertas para llevar este proceso formativo nacional y ahora internacional. Eso para mí es orgullo, es crecimiento, con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho respeto para ustedes. Les habló el licenciado Israel Pacheco Guzmán a sus gratas órdenes. Gracias.